Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en un nuevo episodio de El Mitote. Está mi amiga. Hola, soy Tricia, buenas noches. Y hoy tenemos un programa muy especial y yo soy Pedro Sandoval. Y hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña mi amiga Iris, que pues conoce muchos temas esotéricos, de cuestiones que a veces no entendemos o negamos a entender, ¿no? Muchas personas. Entonces, pues va a venir a platicar aquí con nosotros. Entonces, no sé, Tricia, por dónde empezamos, ¿no? Hay veces que... Pues yo le agradezco. Adelante, dime. Yo le agradezco mucho a Iris que esté aquí. Me encanta que estés aquí. Me fascinan los temas, tú sabes. Soy gran, pues no sé si aficionada, pero sí creo, sí confío, sí lo siento. Sí, pero también sé que hay mucha desinformación y que realmente ahorita hay como un boom de estos temas, ¿no? En todas las redes, en todos lados, y pues no necesariamente de las fuentes más confiables que digamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tener a la experta de expertas aquí con nosotros y que pues que nos platiques. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, pero yo creo que podemos empezar con lo básico, ¿no? De qué es la magia para ti y si hasta donde quieras y como puedas contarnos un poquito de tu historia, de cómo entraste a este mundo de magia, de magia y ya de ahí le damos. Hola, ¿qué tal? Chicos, primero que nada, gracias Pedro, gracias Tricia, grandes amigos, que a los dos los he conocido por esto, vaya, por lo que es la magia, estos caminos un tanto raros de las energías, que siempre he dicho que no hay coincidencias, hay diosidencias, y creo que cada una de las personas que se atraviesan en mi camino, rara vez logro no volverlos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque genero lazos con esas personas. Es parte de la magia, efectivamente. Al auditorio que nos escucha, un placer. Es un tema, efectivamente, Tricia, algo de boom, pero también es un tema que conlleva muchas responsabilidades, sobre todo porque es un tema que puede estar en una línea muy delgada entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y depende mucho, efectivamente, tanto de las personas que buscan este tipo de servicios y también depende mucho de las personas que procesamos este don, ¿no? Primero que nada, efectivamente, tú me comentas o me dices qué es la magia. Para mí la magia es cotidiana, es diaria. Hay gente que pudiera decir, bueno, ¿qué se tiene que tener para ver magia o hacer magia? Yo creo que la vida diaria en sí es una magia. Y en realidad, cada uno de nosotros, como seres vivos, como seres humanos, tenemos una parte de energía y una parte de materia, definitivamente. Y también todos los seres vivos en general, como las plantas o los animales, también desprenden, la misma Tierra desprende una energía. Los planetas, estamos rodeados de energía, vaya. Entonces, cualquiera de nosotros tiene la capacidad para generar magia, si así lo queremos llamar. Pero ¿qué hay de diferente para poderla generar? Que no todos tenemos desarrollados efectivamente los niveles energéticos para conectar la vibración adecuada. Así de sencillo. Yo respeto mucho este tema y si me preguntan cómo fue mi inicio, pues fue un inicio de niña, efectivamente. Cuando uno es niño, uno ve muchas cosas, escucha, siente, pero como eres niño y nadie te dice nada, uno piensa que todo es así o que todos lo ven igual. Yo empecé a tener conciencia de esto desde mis 6 años, cuando yo veía gente que hay ahorita a este nivel, puedo entender que era gente que no estaba en este plano. Wow. O escuchaba también gente que ya no estaba en este plano, pero para mí eso era normal.
Era una situación de que si yo lo veo, lo ve el que está al lado mío, ¿no? Para mí nadie me había dicho, sabes que estás mal. Yo crecí con esa situación. Entonces, en mi familia no hay nadie efectivamente que se dedique a ese tipo de cosas. Entonces tampoco lo veía. Entonces tampoco puedo decir que lo aprendí de alguien de mi familia, porque muchas veces somos imitadores, ¿verdad? Y más cuando eres niño, ¿no? Sino que simplemente eso yo ya lo traía. Cuando yo soy... vaya, y no lo voy a negar, yo soy católica y mi religión no está quebrantada de ningún tipo. Yo cuando estuve más adentro del catolicismo y empecé a conocer o a decir, vaya, ahora el otro plano, porque siempre va a ser un tema que va a estar, digamos, juzgado por la misma sociedad o por la misma religión. Yo un tiempo escondí lo que yo sentía por miedo, porque evidentemente la religión te dice, no, esas cosas son del chamuco, y si sigues por ese camino no vas a llegar a ningún lado bueno, ¿no? Entonces yo me escudé efectivamente en la religión tratando de efectivamente de negar lo que yo veía, o ocultar efectivamente, pero chistosamente se avivó más al entrar al área de la religión. ¿Por qué? Porque las iglesias son áreas de gran energía, en donde yo difiero mucho de las personas que dicen es la casa de Dios y ahí no se presenta absolutamente nada. No, señores, discúlpenme, pero eso en mi experiencia no fue así. Al contrario, fue donde se abrió más todavía mi percepción a este mundo, y fue una lucha interna efectivamente entre que si estaba en lo bien o estaba en el mal, hasta que no vamos a decir nombres ni nada para omitir, hasta que en una confesión precisamente, porque pues una servidora dio catecismos, en una confesión precisamente de Semana Santa, mira qué cosas, cuando nos preparamos para precisamente toda esta vivencia de Jesús, tuvimos una confesión. Yo llegué tarde, siempre he tenido la mala costumbre de la impuntualidad, definitivamente, y yo llegué corriendo a quererme confesar, ¿no? Y yo me llegué y me confesé. Y había un padre ahí, no me acuerdo su rostro, pues evidentemente yo lo que quería era confesarme. Y cuando llego y pues ya, y en ese momento yo siempre dije, yo escucho, yo veo, yo nunca lo negué en mi aspecto de tener lo que decir porque era una confesión, ¿no? Y obviamente yo quería que Dios efectivamente estuviera conmigo, de mi lado, y me dijera, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta confesión, la persona que estaba del otro lado me dice, pues, me dice, hija, dice, para ese tipo de situaciones no hay un está bien, un está mal, nada más utilízalo de manera consciente, nunca hagas el mal y siempre profesa por el bien. Entonces a mí se me hizo muy raro ese mensaje, ¿no? Y para no hacerlo muy largo, de repente ya me salgo y yo estaba haciendo mi penitencia y llega en ese momento otra compañera y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, ay, estoy haciendo mi penitencia. Y me dice, ¿por qué? Y me dice, pues porque me confesé. Y me dice, no, dice, si ya terminamos como hace una hora de confesarnos, no hay nadie. Digo, ¿cómo no? Si yo me acabo de confesar allá atrás. Y dice, no, ¿sabes qué? Tú estás mal, o sea, allá atrás no hay nadie. Y dije, sí, es más, vamos. Te estoy hablando que yo tenía, ¿qué te gusta? 17 años, más o menos. Cuando fuimos, efectivamente, pues no había nadie. Entonces dije, canijo, no. Entonces dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Pero chistosamente esas palabras me hicieron mucha resonancia en mi cabeza. Y fíjate que en ese momento o en ese instante
dejó de ser una lucha entre lo que yo veía, sentía y efectivamente, porque dije, bueno, o sea, prácticamente me están diciendo, fluye, ¿no? Fluye, cree, hazlo para bien, y tiene mucha lógica, claro. Y bueno, y así fue como siguió, prácticamente. He de mencionar que una servidora no se, digamos que no se anuncia para este tipo de servicios. En realidad nunca lo he hecho así. Yo empecé con amigos, efectivamente, y esos amigos empezaron a recomendar, y esas recomendaciones fue ampliando todo el ámbito de quienes acudían a mí por diversas cosas, ¿no? Y así, de hecho, hasta el momento esta servidora no se anuncia, y cuando llega alguien realmente a pedir el apoyo, pues es porque es por recomendación, ¿no? ¿Y por qué no me anuncio? ¿Por qué no lo hago de esa manera, así, de esa manera? Porque yo sí soy muy respetuosa de estas cosas. Efectivamente, aquí la vibración es muy real. Y hay que tener conciencias en dos cosas que es de ley. Como hay un bien, hay un mal. Definitivamente, el lado ambiguo de las cosas, ¿no? Entonces, trato de mantener ese hilo totalmente en resguardo y no brincar más allá de los lugares que no debo de brincar, ¿no? Hay diferente tipo digamos, de áreas, si lo podemos llamar así. Hay quienes profesan algún tipo de digamos, de energías, algún tipo de religiones, algún tipo de creencias en particular. Una servidora, en realidad, yo nada más vibro, es decir, yo canalizo la energía. Yo utilizo mucho las plantas, soy una elemental prácticamente. Utilizo las plantas, las esencias, los aceites, utilizo un poquito de la alquimia antigua, y la utilizo para beneficio en tanto a la energía. También me meto un poquito con la parte espiritual, la parte angelical también, y pues sí, un poquito en áreas de bajos astrales también hemos andado. Trato efectivamente de no conectar mucho de ese lado, pero se ha dado el caso. Pedro lo podrá corroborar. Y bueno, y así de una manera muy generalizada, sin entrar a detalles, esa soy yo, ¿no? Y aparte, no quiere decir que no tenga un área o una parte normal de la sociedad. Uh-huh. Formo parte de la sociedad, soy activa socialmente. Mi profesión en sí me ha dado para mucho acercamiento, efectivamente, con las personas. Y bueno, y también eso, ¿no? Eso ha sido algo que por alguna situación o por alguna parte del destino nos pone en este punto. Yo soy o estoy abierta a lo que ustedes quieran saber un poquito más. Y esto es en base, que sí hay que dejar muy claro que es en base a mi experiencia, es en base a lo que una servidora ha trabajado, ha conectado y ha vivido. Habrá quienes lo habrán vivido de alguna otra manera y se respeta, ¿no? Entonces, este espacio es para gente de mente abierta, efectivamente, claro. Y este tema también. Y sobre todo tratando de encontrar algunas respuestas, porque no las vamos a tener todas, pero pues aquí estamos para hacer esto más interesante, sí, chicos. Claro. Muchas gracias, Iris. Gracias, Iris. Pues mira, yo creo que podríamos pues aventarnos algún mitote en este sentido, algo que pasó, algo que tú hayas visto, algún caso que hayas tratado, que hayas dicho, estuvo bueno o álgido, no sé. Algo que nos quieras compartir en ese sentido, Tricia, no sé. O algo que tú nos quieras compartir, sí. Que sea... No, yo ahorita nada más escuchándolo me recuerdo, hace poco fui con mi mamá a visitar a mi mamá. Mi mamá se volvió una persona muy religiosa, antes no lo era.
Y me dio sales, y me dio tierra de Jerusalén, y me dio no sé qué. Yo dije, pero si esto es pura brujería, o sea, esto es pura brujería, y hazle así, y ponle en la ventana, y yo digo, o sea, la iglesia, digo, sin faltarle respeto a nadie, ¿no? O sea, porque no es mi intención, pero realmente todos los rituales que ella me dijo, con el sacramento, con el, ¿no? O sea, con las medallas, con las sales de la tumba de no sé quién, con las sales del panteón de no sé dónde, yo dije, si esto no es brujería, o sea, si esto no es la más bruja que conozco, todas las brujas, mi mamá sí ¿Cómo se llama esto? Ajá, o sea, no, rezándole a muertos y o sea, es como, y finalmente, no sé, todas las novenas son pues decretos, ¿no? Y estás decretando y estás orando, o sea, hay una línea, o sea, Muy viéndolo delgada. así, o sea, viéndolo así muy objetivamente y sin querer no tocar fibras sensibles, sí fue así de, wow, nunca había visto, porque yo antes no, digo, yo no sé nada, no sé mucho, ¿no? O sea, hace poco, soy curiosa, amateur, ¿no? Así como quien dice, pero pues sé un poco, pues, ¿no? Sé un poquito. Y entonces, de lo poco que sé, y mi mamá, no, ¿cómo crees que así, no? Un poco satanizando, ¿no? O sea, la parte, no como fuera de la iglesia que trata de estos temas, pero cuando ella me empezó a dar todas esas cosas, yo dije, no, pues sí, esto no, o sea, esto es brujería, o sea, esto es la más brujería de las brujerías, pues, tierra, imágenes, medallas, rezo, o sea, ¿no? Así como mantras, ahora todo eso se parece mucho a lo que uno hace en una práctica, pues común, pues no sé si común, ¿no? No sé qué tan común sea, pero sí en una práctica de ese Claro, tipo. Tricia, y tienes toda la razón. Y efectivamente, sin herir susceptibilidades de nadie, la religión en todos los aspectos se basa efectivamente en creencias, en normas, en dogmas, en oraciones, en imágenes, en ritos, si lo quieres llamar de esa manera. Entonces sí, hay una pequeña línea efectivamente entre clasificar qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es una, digamos, lo que tampoco es el término correcto de decir que es una brujería como tal, pero más bien es decir, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Porque el ser humano siempre estamos buscando una energía superior, o estamos utilizando o estamos buscando efectivamente los beneficios de esa misma energía, ¿no? De ese ser supremo. Es algo muy delicado, efectivamente, y pues sí, hay muchos rituales dentro de la misma religión digamos, el catolicismo, como son efectivamente las bendiciones, que efectivamente es abrirte el camino. Si tú lo pones de otra manera, es abrirte el camino en sí. Cuando tu madre o la abuela o lo demás te da la bendición, es para que te vaya bien en el día, efectivamente. Entonces ella está encaminando, está abriéndote el camino para que efectivamente las cosas buenas vengan a ti, ¿no? Y efectivamente las oraciones, las peticiones, pues siempre lo hacemos en un estado de necesidad. Cuando el ser humano tiene algún problema o tenemos alguna necesidad, por alguna extraña razón, nuestra vibración energética se concentra o se eleva. Y es cuando efectivamente la intención de la petición o la oración es la que puede hacer el resultado, efectivamente. Es por eso, y no me van a dejar mentir, que cuando vamos con cualquier tipo de persona que maneje cualquier tipo de energía, lo primero que te dice es, esto puede funcionar, sí, pero va a funcionar a medida que tú lo creas, ¿no? Porque es cierto, si no lo estás creyendo, si no lo estás sintiendo, pues rara vez vas a, ajá, exactamente, no estás creando ese vínculo, esa acción, ¿no? A toda acción hay una reacción, vaya, y eso es una ley de física muy común y la de mucha, que todos podemos saber, a cualquier acción hay una reacción. Y es igual con este tipo de energías. ¿Qué más te pudiera decir? Pues ahora sí que hay diferentes clasificaciones. Podemos hablar de bajos astrales, desencarnados, podemos hablar incluso de apariciones más
angelicales. O sea, hay un mundo enorme de esto, incluso el desdoble de las personas. Para mí eso es algo muy interesante porque en lo largo de mi vida, que ya es bastante, me ha tocado conectar con gente que tiene esa cualidad de poder viajar en lo que llamamos o le llaman algunas personas viajes astrales, y es muy, muy interesante escucharlos, entender un poquito de eso, pero que efectivamente también es cierto que queda en una línea de credibilidad un poquito entre pasará o no pasará, o primero qué es lo que se mete primero para poder viajar, ¿no? Todo el mundo decimos eso. Las famosas ayahuascas y todo esto que tiene que ver, que ahorita está muy de moda y que se respeta, pues efectivamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, desde una pequeña limpia en la casa que se hace, vaya, vamos a abrir ahorita el abanico de situaciones que se está dando. Ahorita, si te metes a las redes sociales, pues puedes ver información de esto como si fuera receta para un pastel, ¿no? Así de sencillo. Y es ahí donde viene lo peligroso de esto, porque no es una receta de un pastel, no es algo que efectivamente podamos decir que cualquier persona lo puede hacer o puede hacer una limpia o esto. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos hacer correctamente, con la vibración correcta y con la intención correcta, sí estamos atrayendo energías que no deberíamos de traer, y luego resulta que en lugar de hacer esa limpia en la casa, pues al rato escuchamos cosas que no escuchábamos antes o vemos cosas que no veíamos antes y dices, canijo, pues ¿qué traje, no? Efectivamente, ¿qué traje? En algún momento se utilizó mucho las famosas tablas, las ouijas, y ese momento o esas conexiones, todos los que llegamos a jugar esas tablas, trajimos a este plano a muchos desencarnados, así, literal, real. Y pues evidentemente si los traes, pues ya no los regresas, porque no te va a decir, aquí estoy, no, pasé a ese umbral. Pues no, simplemente aprovechó el umbral, se pasó y se quedó. Así de sencillo. Entonces, sí me ha tocado ver y escuchar y sentir muchas cosas, efectivamente. Y a mí han venido desde personas a que nada más quieran ver qué está pasando en su vida, o por qué la vida está tan movida para ellos, o que tienen alguna intención en particular, o que se sienten enfermos y que no les encuentran absolutamente nada. Eso es algo también muy chistoso, que hay personas exactamente, o a su diferencia, o gente que sí tiene una enfermedad física, pero que elevando su energía espiritual pueden encontrar mejoría y algunos hasta sanación, ¿no? Entonces, no conmigo porque no ha pasado, pero sí ha pasado, ¿no? La famosa Pachita, quien no ha escuchado de ella, y como ella muchas, ¿no? Entonces, y gente que sigue estando en el anonimato, porque esto es parte ancestral también de nuestro México mágico, vaya, en donde en cada uno de los estados hay gente que utiliza algún tipo de energía para el bien, ¿no? Aunque también para el mal. Sí, efectivamente, y chistosamente, Tricia, Pedro, son más las gentes que te buscan para querer hacer daño. ¿En serio? Que aquellas que te buscan para algo bien. Y es muy triste. En mi caso, yo siempre he dejado muy, muy claro que yo no paso esa línea, pero sí me ha pasado. A veces siento que es como una prueba que a veces mandan, porque chistosamente también son los que mejor pagan. Entonces es una pequeña línea de seducción, entre donde dices, ay, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal o algo? Pero sinceramente, una servidora todavía no se ha dejado tocar por esa parte, ¿no? Y esperemos que así no sea. Pero existen muchas cosas, ¿no? En este mundo, o sea, perdón, desde personas que
que pues practican la brujería, desde personas que practican la magia blanca, no sé, demonios, ángeles. O sea, es una gama de posibilidades de esto que si no estás empapado te sonaría increíble. Que a mí en lo personal, que me han pasado algunas cosas que yo no tenía idea que podían llevarse a cabo, podían pasar. O que he visto básicamente contigo, Iris, cosas que hemos visto que te quedas increíble. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo es que está pasando esto? No, de hecho ahorita vamos a pasar hay algo que pasó, no sé si te acuerdas, Iris, de un amigo de nosotros que tenía una casa. Entonces esa casa tenía un problema. Entonces no sé si quieras platicarnos un poco esa historia. Sí. De que tenía una situación, ¿no? Sí, vamos a hacer el mitote más grande. La vamos a hacer más grande, el mitote. Sí, no vamos a balconar al amigo, efectivamente, porque aparte al rato van a estar ahí miles de gentes afuera de la casa, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero bueno, sería interesante. Sí, efectivamente, Pedro, me acuerdo que primero fue el ir al lugar, porque una servidora primero conecta con la energía presente y evidentemente pues hay que hacerlo, en mi caso, en el día, porque aunque puedo hacerlo de noche, cuando lo haces de noche, lo que pasa es que estamos a la expectativa o estamos a la acecho de energías que efectivamente sean oscuras o sean de bajo vibración energética. En la noche es más propenso a... Sí, definitivamente. De bajo astral, aunque se da el caso muy raro de que efectivamente lo puedas sentir o lo puedas sentir la vibración de día. Más sin embargo, sí, de noche estamos más expuestos a atraer ese tipo de vibraciones, ¿no? Sí me acuerdo de esa casa, llegamos, hicimos el diagnóstico inicial de qué era lo que estaba pasando. Resumidamente, no me habían dado mucha información, porque eso es algo que yo siempre pido, que no me den la información previa, porque a veces puede ser muy fácil decir, no, pues es que yo te dije que estaba pasando y lo demás, entonces pues nada más estás haciendo como conjeturas, claro, ¿no? Entonces generalmente a mí me gusta hacer la primera exploración libre de cualquier información. Ajá. Ya hasta después de la primera exploración ya empiezo a preguntar, porque claro, eso sí, yo soy preguntona, ajá, más no poder. Entonces, ¿por qué? Porque necesito hacer el mejor diagnóstico, vaya, como lo hacen los médicos efectivamente, claro, y poder determinar qué es lo que estaba pasando. En esta casa, pues era una casa en donde primero entramos y la energía densa, fría. Cuando tú entras a un espacio y la energía está fría o el espacio está frío, es porque efectivamente hay energías bajos astrales, o incluso le podamos llamar clasificaciones diferentes, hasta demoníacas. Wow. Y aparte de la energía, lo que se percibe primero también, aparte de eso, son olores. Una servidora tiene el olfato muy desarrollado. Y efectivamente los olores los puedo percibir aun cuando la gente no los percibe. Hay alguien por ahí, tengo un amigo que es chef de profesión y siempre me decía que mi olfato y mi paladar eran como algo desarrollado, y siempre cuando yo hacía alguna prueba de platillo siempre me mandaba a llamar, okay, porque decía, tú me vas a decir qué le falta o qué le sobra, definitivamente. Y sí, efectivamente, ahora sí como buen sabueso, sí lo tengo muy desarrollado. Cuando llegamos y vi eso, pues lo primero que veo al momento de recorrer los espacios, para esto hay que dejar claro que la casa ya estaba sola, okay, ya estaba vacía,
porque las personas que estaban ahí empezaron a tener una situación muy complicada y y sucesos medios raros. ¿De salud o en general? De general. Okay. Entonces, pues se asustaron y dijeron bye bye, ¿no? Entonces, esta casa estaba siendo rentada, vaya. Okay. Entonces, de repente ya nadie quería rentarla porque pues sucedían casos muy raros, situaciones muy raras. Entonces, me contactaron a mí pues para ver por qué, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Y pues ahí resulta que sin saberlo y sin que se me informara, cuando entro a una habitación en particular, pues una servidora empieza a sentir una vibración de esas que dices, ay Dios mío, aquí hay un umbral energético o una puerta abierta a otra dimensión, a un lugar, un espacio, algo diferente. Entonces, así, sin que me hubieran dicho nada, dices que aquí hacían algún tipo de culto. Así de sencillo. Wow. Y sí, por ahí Aquí ya en La Paz. después me dijeron que efectivamente que en esa casa pues adoraban a una imagen que tampoco voy a mencionar de manera negativa porque hay muchas personas que creen en ella, creyentes. Yo no lo profeso, mas sin embargo la respeto, ¿no? Y es muy famosa y es utilizada para pedir cosas muy, digamos que muy extravagantes, muy imposibles, y ella es, digamos que lo más cerquita que tenemos cuando moremos, ¿no? Así de sencillito. Entonces, pues sí, ya cuando pasó eso, ya después me dijeron, no, es que ¿sabes qué? Sí, aquí había un altar en donde había efectivamente esa imagen y pues aquí no las dejaron y nosotros la desechamos. Entonces, lo que pasa efectivamente es que cuando se hacen ese tipo de cultos y se van las personas, pues como te digo, dejas abierto un portal. Entonces, ¿qué hicimos en esa casa? Primero que nada, como ya no estaba la imagen, o bueno, el bulto al cual le adoraban, lo que hicimos fue sellar precisamente esos vórtices de energía y hicimos unas protecciones, pusimos algunas protecciones para que esa casa volviera a fluir de una manera normal y que pudiera volver a ser habitada, ¿no? Así de sencillo. Y pues, si no me equivoco, Pedro, hasta la fecha no ha habido ningún inconveniente en esa casita, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Entonces, fue algo sí muy pesado. Fue un trabajo incluso de 3, 4 días, si no me equivoco. ¿Tú fuiste con ella? Sí, fuimos con mi... Es que Pedro fue el contacto, vaya. Sí, fui el contacto con mi camarada y sí, yo la acompañé a mi amiga Iris y... ¿Fuiste su asistente? Sí, fui su asistente, Y, pero... y vio cosas. Pero sí, o sea, realmente no vi nada, sentí una presencia, pero densa, pesada. Entonces, Iris sí vio algo. Yo sí. Ella sí vio algo. ¿Viste también. la imagen que estaban adorando? O sea, ¿era en relación a la imagen? Me conecté, sí, con la imagen, pero más que nada es que aquí es donde vamos a entrar en un tema polémico, porque no va a faltar el conocedor de este culto que va a decir, no, es que eso no es cierto, ¿no? Pero aparte de ese, digamos, de esa ser que se adoraba, de alguna manera, sí había muchos demonios básicos, que le pudiera llamar yo, o los primeros demonios que a veces tienen que ver con algunas situaciones carnales, ¿no? Como deseos personales, vaya. Entonces hay pequeños demonios que efectivamente pueden canalizarse en base a los deseos personales de cada uno de nosotros. Es por eso que es muy cierto cuando dicen tu mayor enemigo es uno mismo, porque efectivamente uno y sus demonios internos pues son los más complicados, ¿no? Y aquí, aparte de que se hacía ese ritual o esa adoración, pues hubo la posibilidad de que se filtrara por ahí un demonio básico y y que era el que estaba haciendo la presencia más ahí. Perdón, ¿qué es un demonio básico?
¿A qué te refieres? Digamos, ¿Hay niveles del demonio? sí, Y pues, el exacto. básico es uno- Digamos que el más, de los más comunes, Uno ¿no? bajito. Vaya, ligado con el deseo y mucha con la situación económica y la parte afectiva sexual. Ah, ya. Entonces, cuando una persona da un culto a una deidad, porque le llamemos así, estamos ofreciendo. ¿Qué ofreces? Tu energía. Entonces, y depende de la persona. O tu alma. Bueno, lo que pasa es que la alma es energía. Entonces es lo mismo, pues, ¿qué ofreces? Tu energía. Tu alma, cuando haces tratos más fuertes y efectivamente cuando quieres poder, riquezas y otras cosas, que eso ya es entrar más allá, porque es muy real, ¿eh? Pero bueno, eso tiene otro ¿Tú qué tinte, crees ¿no? que esas personas, No, es que episodio podemos tener toda una vida aquí, te lo juro. de esas personas que, o sea, los del culto, ¿qué pedirían que trajeran un demonio, no? ¿Les falló la tirada? Pues probablemente, porque eso es lo que te comento. Cuando haces algo sin conocimiento, es muy fácil que se meta la basura, que le podamos llamar, pero en este caso la basura fue de un nivel no Más o tan seriecito, que aunque era básico, pues era un demonio, Pero efectivamente. No, pero no era el patrón de los patrones, ¿no? Claro que no. No, fíjate que una servidora nada más ha tenido un encuentro con ¿Sí? con el innombrable, y lo único que me dejó ver fue una de sus manos. Y fue suficiente y no fue nada grato, que ahorita lo vamos a platicar cómo fue. Yo creo que esa también está buena. Eso está buena, efectivamente. Y rara vez él se preocupa por venir realmente sí, él tiene sus emisarios, Creo que efectivamente, si tú lo quieres Tienen llamar que ir a así. aconsejar a Donald Trump y cosas así, ¿no? Exacto. Él tiene sus emisarios y es como decir, yo no voy a perder mi tiempo efectivamente con pequeñeces, punto. Pero aún así, sí, la presencia de él es una presencia que la verdad es que no duraste. todavía lo recuerdo y todavía me simbra, porque sí fue una situación muy... No dudaste que era él. No hubo duda. No hubo duda. No hubo duda. Y chistosamente iban a decir, ay, esto está bien planeado. Ajá. ¿Por qué le pasan en estas épocas? Ah, ¿también fue en Porque, Semana Santa? sí, ¿por qué? Porque es cuando más suelto anda. Ah, ok. La En Semana verdad. Santa. Cuando se supone que Recuerda. es una semana- No, pero es que recuerda que es la Semana Santa. Es la muerte de Jesús. Claro, ok. Quieras o no, en un momento él ofrendió, sí, precisamente su vida, más sin embargo, el innombrable sintió que ganó por un minuto. Ujú. Incluso él estuvo en toda la procesión. Si hemos visto las películas, Sí. te das cuenta de que él lo sigue en toda la procesión, burlándose de él, pensando que efectivamente había ganado, ¿no? O sea, él representando a todas las personas que exacto, estaban decía, ahí ya yo estoy distorsionando su estoy visión. venciendo al Hijo de Dios, lo vencí, vale, ok. lo están crucificando. Entonces, quieras o no, se le dio una parte a lo que es la semana o al Calvario de Jesús, en donde el innombrable sintió que había ganado, ¿no? Sí. Pero no se esperaba todo lo que vino después, ¿no? Ahora sí que fue un poquito de que Dios le volteó un poquito a que se sintiera él confiado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Porque la Semana Santa es un vórtice energético muy grande y en donde efectivamente por ahí no me van a dejar mentir mucha de la gente que a lo mejor nos está escuchando o va a escuchar esto, que las abuelitas decían, Sí. en Semana Santa lo no que se te va a iba la a decir. playa. O sea, eso no es Exacto. cierto. ¿Por qué? Porque estás pecando y allá te va a salir el Sí. chamuco. Fíjate que mi abuela, que acaba de fallecer, ella era súper así de que en Semana Santa nada.
En Semana Santa te quedas encerrado. Exacto. En Semana Santa En no Semana sales, Santa no se nada. abren las ventanas, Si y menos acaso de noche, a la porque es iglesia. permitir que entren y Sí. las puertas nadie, y no recibes visitas de noche. O sea, Semana Santa es otro para rollo, guardarte, es para ¿no? guardar, es para guardar luto, efectivamente, y para reflexionar en que el Hijo de Dios efectivamente vino al mundo para a librarnos del pecado y para darnos una nueva oportunidad de vida, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero retomando la situación, cuando a mí me tocó sentir al innombrable, y te digo que yo nada más vi su mano y fue lo suficiente, y ahí dije, es el chamuco, así, así. Pero ¿por qué bajó? Dijo, ahorita va a ver la Iris. Es A ver. que aquí va, aquí va. Ahí viene. Hace algunos años atrás, harán unos 7 años, si no más recuerdo, me contacta una compañera, le voy a llamar así porque estábamos en un área de trabajo que coincidíamos, y ella sabía de esta situación, de lo que yo percibía. Como te digo, yo nunca lo he mencionado como tal, pero siempre he tenido gente que me propaganda, definitivamente. Que a veces digo, ay Dios, yo no sé por qué, ya no sé si es bueno, si es malo. Ok. Cuando me contacta ella y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problemita. Tengo un sobrino, el niño tenía creo que 2 o 3 años. Chiquito, un bebito. Y me dice, pero tengo un problema de que el niño llega a la madrugada y se despierta, llore y llore y llore y llore, y no hay poder humano que lo pueda controlar. Y por instinto pregunté, ¿y a qué horas pasa eso? Pues entre 3 y 4 de la mañana. Y yo dije, ay. Sí, yo ahí siempre he ya escuchado que esa hora fue es en como principio donde dije, bueno, pues o sea, la hora. aunque no quiera, ya hay un indicio de algo raro. Entonces le dije, bueno, sin saber más también, le dije, no me des más datos. Le digo, ¿cuándo lo vemos? No, pues hoy. Yo creo que eran las mismas fechas, casi. Le dije, me dijo, ¿puedes? Y dio la casualidad que podía, sí, pero se nos hizo noche. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de noche porque necesito sentir la vibración de noche, porque es el ¿Y nene. te esperaste a esa hora que llegara el... No tan de madrugada, pero nos fuimos ya nochecita. Entonces, cuando llego a la casa, lo primero que siento es que efectivamente algo raro había pasado en esa casa. Sin pedir mucho dato de nada, dije, aquí sucedió algo, y sucedió algo feo. Entonces dije yo, ¿esta casa de quién es? Le dije, no, pues es mía. Ok, le dije, ¿siempre la has habitado? No, en algún momento se la presté a un amigo, ¿no? Estaba hablando con el papá del nene, es decir, con el hermano de esta chica, ¿no? Entonces dice, no, en algún momento se lo presté a un amigo. Ah, ok, bien, ¿y tu amigo? ¿Qué le pasó? Le dije, así sin saber más, ¿no? Y me dice, pues se suicidó aquí. Wow. Entonces el chavo se había suicidado en esa casa. Y le dije, con razón, le dije. Entonces, le dije, pero es que él no se suicidó, le dije. Él escuchó voces que están en esta casa y efectivamente él fue débil y pues sí, digamos que se suicidó, pero se aprovecharon de esa debilidad de alma y se aprovecharon y se quedaron con su alma. Porque algo que es muy real es que alguien que atenta por su vida, pues es alguien que pierde la posibilidad de poder descansar efectivamente y de poder trascender definitivamente. Eso es, sí, más adelantito. O sea, los suicidas no van al cielo. O se quedan en el limbo. Ándale, digamos, aunque ya la iglesia dice que ya no existe ni purgatorio, ni limbo, ni nada, hasta en eso ya tenemos una reforma, en donde no nada más el Poder Judicial se quiere reformar, ¿no? Ya también los eclesiásticos ya lo hicieron desde antes, pero yo siento que yo, en lo particular, efectivamente no he muerto y no puedo decir, yo he estado allá, ¿no? No. Pero, es real, amigo. Una persona que atenta contra su vida es porque pierde su control
personal y muchas veces son guiados por situaciones, digamos, pueden ser sociables o psicosociables, como le dicen, o los psicólogos aquí me dirán, la depresión, esto y aquello, sí, voy de esa parte, pero también es cierto que los desencarnados y los demonios sobre todo utilizan mucho esos lapsos de debilidad mental para alimentarse. Entonces, intermedio, un pequeño paréntesis. ¿Será lo mismo si te suicidas por una depresión o por una enfermedad? Es que efectivamente ahí no habría, digo, no nos hemos muerto ninguno de los dos como para decir efectivamente, o no nos hemos suicidado. Yo te estoy diciendo desde la parte efectivamente energética y que también acepto que hay una parte de digamos, psíquica, en donde efectivamente pueden haber enfermedades mentales que te pueden derivar a tomar esa decisión, ¿no? Pero yo también sé que muchas de estas enfermedades a veces son captadas por esos demonios y es cuando dice, ay, aquí hay alguien que está, exacto. Entonces, aquí hay alguien que está débil, que no tiene conciencia, que no tiene control de sus emociones, no tiene a veces voluntades y yo, vos, X o lo demás, le pido la acción, ¿no? ¿Y es como una ofrenda? ¿Sería como una ofrenda? No, porque realmente la persona no lo hace con conciencia, ¿eh? O sea, ¿qué les sirve eso? O sea, es para Se alimentan. Es alimentarse. Los demonios y este tipo de cosas se alimentan de los miedos, de los excesos, de los deseos carnales. Eso es una situación real. Bueno, que ahorita no vamos a entrar mucho en ese rollo para no desviarme del tema en específico. Entonces, cuando sucede, bueno, cuando me platican de este chico, pues primero siento que efectivamente hay un alma que está penando. Aquí lo chistoso es que qué bueno que estaba el chico penando ahí. ¿Por qué? Porque aunque es difícil de explicarlo, él no permitía que esos demonios se llevaran al bebé. Exactamente. Pero ahorita voy a decir el por qué. Esto tiene... ¿Se llevaron a quién, perdón? Al bebé. Al bebé. Al bebé que lloraba todas las noches. A mí me contrataron para ese bebé que no podía dormir y que de 3 a 4 de la mañana se levantaba llore y llore. Un tiro con los demonios para que no se lo lleven. Sí, entonces ahorita vamos a entrar a ese punto. Cuando conozco al bebé, efectivamente lo siento, vibro con él y lo primero, sin que me digan, le dije, tu hijo no está bautizado. Y se me quedan viendo así de, ¿le dijiste? Y ella le dice, no, yo no le dije nada. Le dije, tu hijo no está bautizado. No, me dice el chico, porque es respetable. Y me dice, no, porque nosotros queremos que él de grande decida qué religión quiere procesar. No, ¿verdad? No. Entonces le digo, es que ese es un error muy grande que hacemos los seres humanos. Le digo, uno, tienes que darle una protección a ese bebé. Si de grande él decide cambiarse de religión, está en todo su derecho, ¿me entiendes? Pero ya va a ser cuando él tenga una conciencia, cuando él pueda saber efectivamente, mientras tú le tienes que dar una protección. Porque créeme, y esto es muy real, y a lo mejor aquí, con todo el respeto de las personas que nos escuchan, van a decir, no, esa vieja está loca, ¿no? Pero un niño que no está bautizado es una ofrenda directa, una presa fácil al innombrable. Y él sabe muy bien dónde están y cómo están. Y siendo un niño, es manjar para él. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando sucede esto, y le digo, no, es que aquí hay muchas cosas. Le digo, para empezar, le dije, y aparte lo tenía su cuna enfrente de un espejo y un ropero y una ventana que hacía un perfecto triángulo en algo que efectivamente todas las madrugadas llegaba con intención de llevarse a ese bebé, pero que el amigo por una u otra razón en ese limbo efectivamente quedó y protegió. Hasta ahí
Para mí eso era como increíble, porque ¿cómo? No me pregunten, ¿cómo? Muchas veces me dicen, es que ¿cómo los escuchas? No sé. No sé cómo los escucho. Mira, quién sabe, te está moviendo solito. Te está moviendo solito. Sí, sí, de hecho, siento Pedro que hace rato como que está medio distraído en algo que siente. ¿Qué sientes, Pedro? ¿O qué? ¿No? No, pero es que ahorita se está moviendo. Mira. Exactamente. Coincidencia. No Coincidencia, sé, pero ¿o se está no? moviendo solo. La energía que está moviendo. Probable. Pero no, chicos, estamos protegidos, tranquilos aquí, ¿no? Y efectivamente, bueno, es una situación, bueno, sumándola a esto. Cuando pasa todo esto, le hago encontremos lógicas, mejor, encontremos una lógica. Cuando hago este contacto y este diagnóstico, le digo, lo primero, tu niño debe de ser bautizado. Y me dice, pues es que ni casados somos, ¿quién nos va a bautizar? No te importa, eso es lo de menos, le dije. Semana Santa nadie se bautiza, efectivamente. Quienes sepan de religión, en la Semana Santa no se bautizan niños. Ah, ok. No. No sabía. No. Entonces dijo, no voy a encontrar... mismo. pues situaciones es parte de la religión, efectivamente. Hasta después de que Jesús resucita, se pueden dar efectivamente este tipo de acciones o los bautizos, efectivamente. Entonces le dije, mira, sin yo saber cómo ni qué, le dije, tú vas a encontrar un padre que te va a bautizar este niño y no va a necesitar que tú estés casado. Solamente dile, ¿qué está pasando con tu bebé? Es así, así asado, le dije todo lo que le tenía que decir. Y yo te lo puedo asegurar, le dije, el padre te lo va a bautizar. Eso pasó. Hice todo lo que teníamos que hacer, cerré vórtices, le di un poquito de calma a esa alma que seguía en pena, que para mí no pude saber si trascendió o no trascendió, porque creo que su acción le pudo haber permitido trascender. Porque, los puntos, ¿no? Darle los puntos efectivamente para la luz, porque cuando hice esa liberación, si le quieres llamar, fue una luz. Wow. Una luz que sin percibirla físicamente se sintió, y los reflejos se sintió, que todo el mundo es como diciendo, oye, ¿qué fue eso? O sea, un rayo, ¿qué pasó? O sea, y es de noche. Es algo que no se puede... ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Una luz? Bueno, después de que yo hice la liberación y todo el bloqueo de... ¿Pero cuándo viste la mano? Es que para allá voy, no se me adelante. Cuando hice el bloqueo del vórtice, cuando cerré el vórtice, lo primero era cerrar, para que ya eso no regresara, el que regresaba por el bebé. Ajá. Y después hice digamos, reconforte. Nunca puedo decir que liberé, porque te digo, no pude saber si liberé o no a esa alma que estaba penando, que en realidad estaba cuidando al bebé. Chistosamente, dieron las 3 de la mañana y yo me comunico con el papá del niño y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Y el bebé? Duerme como si nada, me dice. Me dice, duerme, ahora sí que como bebé, me dice. Genial, le dije, cualquier cosa a tus órdenes. Pero esta servidora a las 3 de la mañana estaba despierta. Entonces, en mi casa. Entonces, cuando digo, bueno, ya a las 3 de la mañana ya me puedo dormir, dije yo, porque todo estuvo bien. Cabe mencionar que esto fue en mis principios, yo no tengo mucho de esta actividad, pero fue la primera y la más complicada, y la que digamos que me dejó una lección muy grande, que ahorita vamos para ese punto. Cuando yo me acuesto en mi cama, de repente ya no estaba en mi cama. De repente yo estaba en una balsa, una canoa, llámenla así, acostada, cubierta de flores blancas, iba por un río y yo escuchaba una cascada. Entonces yo no me podía mover.
¿Estabas soñando o...? No, no fue sueño. A mí me jalaron. Me jalaron así de sencillo. ¿Será una coincidencia? Algo pasó. De repente, de esta dimensión, me jalaron a otra. Y yo iba por un río, en una balsa, acostada, cubierta de flores y con conciencia. Entonces ahí supe que no era sueño, porque yo me acordaba de lo que había hecho. O sea, de todo lo que había hecho con el bebé, de todo, ¿no? En un sueño es una parte del subconsciente que puedes ligar ciertas acciones, sí, pero no te puedes acordar tanto de que yo estaba haciendo esto y qué estoy haciendo ahorita aquí. No. Cualquiera que me diga que eso es real, no es cierto. O sea, y si por aquí hay algún psicólogo, terapeuta o lo demás que me diga que sí, estoy dispuesta a escuchar esa parte porque a mí me interesa. Yo lo viví y lo estoy platicando. Tampoco está en tela de juicio porque tampoco necesito la aceptación de nadie. Lo estoy platicando porque ustedes me lo están pidiendo, claro, y porque es parte de una experiencia, ¿no? Cuando esto sucede, yo me doy cuenta y digo, va, hasta aquí llegué. Yo sabía que eso era por lo que yo había hecho, por haberme metido con el que no debería de meterme. Entonces yo dije, válgame Dios, dije, tanto tiempo, dije yo, y voy a terminar aquí, dije yo, o sea, así, porque no me podía mover, no podía hablar. Pero mi consciente me estaba diciendo, y todo esto que te estoy diciendo lo decía en mi cabeza. Sí. Y yo dije, Señor, yo soy quien soy por ti. Esas fueron mis palabras mentales. Si tú decides que hasta aquí yo llegué por haber pasado la línea que no debería pasar, o por creerme más que tú, porque ese es un error que podemos cometer muchas de las personas que tenemos esa facilidad con estas energías, creernos supremos. No somos supremos, definitivamente. Son una herramienta. Somos dijiste Dios. La palabra correcta. Somos parte de una herramienta. Somos el medio, nada más. Pero no somos el verbo. Nosotros no somos el verbo. Claro. Somos la acción. Claro. Pero no somos el verbo. Entonces yo reconocí mi parte porque dije, a lo mejor me metí más allá de lo que debía meterme y me sentí muy chucha y pues aquí Dios me dice, hasta aquí llegaste. Entonces dije, Señor, si esta es tu voluntad, yo me entrego. ¿Qué hacía? Claro. Yo ya escuchaba donde iba y yo sabía que no era un sueño, lo estaba viviendo. Cuando de repente esa misma luz, o una luz muy parecida, efectivamente abre el cielo, yo veo una esfera. Si me dicen, ¿cómo era la esfera? Era una esfera con mucha luz, con muchos ojitos. Yo todavía en ese tiempo no imaginaba los ángeles como ahorita se imaginan, que realmente sí saben que los ángeles no son como los pintan, ¿verdad? Que son cosas medias raras y como que feitas y hasta que dan miedo. Pues sí, efectivamente, lo que bajó del cielo, yo dije, ay, canijo, ¿eso qué es? Dije yo, ¿o es un chamuco también y que viene por mí o qué pasó? Entonces, cuando yo veo efectivamente que eso que venía era para llevarme, yo dije, bueno, aquí hay de dos. Si es para arriba, es Dios. Si es para abajo, o sea, el chamuco. Entonces dije, si eso viene, cascada, ¿no? Sí, me iba a sacar del barca. Río, yo iba dentro de la barca. Entonces, cuando yo veo eso, y yo digo, bueno, si viene de arriba es porque es Dios. La lógica, ¿no? Y si algo viene de abajo, pues es porque me va a jalar. Y efectivamente, la cascada era para abajo. Entonces dije yo, bueno, pues eso. Cuando eso que bajó, que era un ángel, ahora en este punto ya sé que es un ángel, en ese tiempo no se sabía de los ángeles y su real apariencia. Para ese momento nosotros creíamos y pensábamos que los ángeles tenían alitas y que eran bonitos. Estos rubios, guapos, salados. Yo ni siquiera me imaginaba lo que vi, ya hasta después que empezaron a sacar estas conjeturas, dije, lo que yo vi fue un ángel.
Así es sencillo, no era otra cosa más que un ángel. Pero esto ya fue con el tiempo, ya que dijeron realmente la morfología de un ángel, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Entonces, pero ahí va lo bueno. Cuando me jala esta esfera, yo llevaba las manos, porque yo iba inerte, iba inmóvil. Entonces mis manos cayeron y al caer mi mano, lo primero que vi fue que del agua, fíjate, sale una mano carnosa, pero con una consistencia monstruosa, si así le quieres llamar, con unas enormes garras y que te tocaba y quemaba. A mí me tocó y yo sentí su calor, yo sentí su poder y sentí el miedo en ese momento. Y en ese momento fue una lucha entre que si me quedaba o me llevaban. Yo tenía la fe, y así te lo puedo llamar, la fe de que en esa pelea no iba a ganar el de abajo, iba a ganar el de arriba, porque han pasado siglos y siglos y épocas y más épocas y siempre ha habido la misma pelea. Claro. Y hasta ahorita siempre ha ganado el de arriba. No hay un marcador diferente hasta ahorita. Cuando de repente sentí eso, sentí el miedo, y yo dije, ay, y de repente me despierto y regreso a mi cama. Yo ya estaba en mi cama. Así como que te levantas y dices, canijo, que este viaje estuvo medio pasado, que me fumé para estar así. Y de repente me doy cuenta que mi cama está mojada, y no por mí, sino que estaba mojada realmente. Agua, el piso estaba mojado, había agua, y que la parte donde había tocado tenía unas quemaduras que son 3. Que es, realmente para mí las 3 significan la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es algo que siempre me recuerda que Dios está conmigo, así de sencillo. Y lo tengo en mi mano derecha, ¿ok? Y 2 de ellas siempre están presentes en marca, y esta siempre está viva. Que no se sanó. O sea, esta como no sana. Esta no sana. Wow. De repente duele más, de repente se seca, se cae, de repente vuelve a abrir. Y una servidora no tiene diabetes, porque pueden decir, ¡ay, eso es presencia de diabetes! Y no, o sea, no. Bueno, entonces ahí fue donde yo entendí que sí había algo más allá de lo que creemos, y que estamos en un mundo en donde estamos a nada, efectivamente, de un nivel energético positivo y negativo. Sí. Y es por eso que efectivamente, como dicen, libre albedrío. Cada quien decide si haces bien o haces mal. Hace rato, Pedro, dijiste, ¿por qué la presencia de este ser, o por qué él viene a la tierra? O por qué él en este momento se acercó a mí? Porque pues yo le quité un alma. Y él quería la mía, a punto. Como diciendo, no, mijita, tú me echaste a perder uno, te quedas tú conmigo. Así es sencillo. El negocio, vas a ver. Exactamente. Entonces, Dios, porque no es otra persona, ni otro ser, me dijo, no, tú te quedas porque todavía hay algo, ¿no? Entonces, cuando esto sucede y lo demás, a partir de ahí pasan muchas otras cosas, o dirán ustedes que a partir de ahí yo empiezo a tener mayores conexiones, me empiezo a buscar más gente y empiezo a hacer más cosas, desde elementales. Hasta ahorita no he tenido nuevamente la presencia con ese ser energético y espero no volverla a tener, porque sí es algo muy aterrador. Y mira que yo nada más vi su mano y sentí su calor y sentí el temor, efectivamente. Aunque para mí es todavía más fuerte el temor de Dios, definitivamente. Es otro rollo, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que
esta plática o esta anécdota, si lo llaman así, siempre me mantiene en el lado positivo. Me sirvió de algo muy bueno, porque chistosamente quienes están del otro lado, la mayoría, no quiero decir que todos, porque no voy a empezar a poner etiquetas a nadie, pero la mayoría de los millonarios, de los poderosos, de la gente que tiene mucho dinero, pues no está del lado bueno. Sí. Y es más que sabido. Es Y ahorita sabido que tienen sus brujos de cabecera, o sea... y que hacen siempre rituales gente... con niños y cosas de estas Sí. y lo demás, y que están los fulanitos y tutanitos, que no voy a decir tampoco, porque al rato voy a andar ahí como que no vaya a ser que por ahí esté alguien de la audición y diga, no, yo respeto, pero chistosamente, y les mencioné que cuando llegan a mí este tipo de personas, pues llegan ofreciendo una cantidades bastantes buenas de dinero, que a veces dice uno, Dios, ¿por qué no me dejas pasarme tantito del otro lado? Porque es un libre albedrío. Una vez que pasas al otro lado ya no regresas. Fíjate que yo tengo una experiencia personal de mi familia, tampoco voy a decir quién, pero nada más tengo... Hay 2 hermanos. Ustedes adivinen. Adivinen cuál. No, no es cierto. Pero que la pareja de una de mi hermana, la única que tengo, era santero, o sea, se dedicaba a la santería, ¿no? Y yo no sé. La verdad, yo no sé, no puedo explicar el detrás de. Lo único que sé es que en su casa tenían la cabeza, no sé cómo se llama, un santo, era como una cabeza, tenía una capilla construida, o sea, una capilla, es una casita de material, un altar, pero señor altar, ¿no? Era una casa aparte, o sea, en el jardín, y todos los días frutas y flores y a sus hijos, ¿Para qué le llevan las frutas y las flores? pues es parte de alimentarlo, parte de honrarlo, parte de rendirle culto, ¿no? La verdad es que yo ni quise preguntar mucho, supe que a mis sobrinos los bautizaron, les dieron de beber sangre de diferentes animales, los bañaron en sangre. A mí me leyeron los caracoles, le dijeron a mi hermana que necesitaba un chivo, 2 gallinas, no sé cuántos animales para que yo estuviera protegida y en buen camino y no sé qué. Mi hermana así de, yo te lo picho. Y yo así de, no, pues ella está dispuesta a pagar el dinero que ellos estaban pidiendo, y no era barato, ¿no? Eran miles de pesos. No es nada barato. Y yo me quedé así como de, pues la verdad es que no sé, no conozco nada de santería, no sé cuál es la razón por la que sacrifican animales. A mí en mi conciencia dije yo, no veo yo se me hizo muy fuera de lugar que tuvieran que matar un animal a nombre mío, o sea, un sufrimiento de un ser. Una cosa es para comer, ¿no? Para sobrevivir, y otra cosa para que yo estuviera bien o tuviera dinero, o no sé cuál era el fin, o sea, realmente ni me acuerdo cuál decían que era mi problema, que necesitaba tantos animales, ¿no? Pero lo que sí sé es que, porque este era mi cuñado, ¿no? Que mi cuñado a la fecha es un hombre millonario. O sea, de que tiene casas, departamentos en Reforma, en Acapulco, en Cancún, o sea, que es un hombre muy, muy rico. Y yo nada más pienso cuál será el costo energético, o sea, cuál va a ser el costo, pues, ¿no? O cuál está siendo el costo. Mi hermana está enferma, sus hijos, pues no sé, o sea, no me quiero meter en detalles, ¿no? Pero no sé, yo siento que, o sea, hay algo en mí que me dice que no es lo correcto. No va a terminar bien, o sea, que todo ese asunto no está terminando muy bien. Mi hermana no para de estar en el hospital, o sea, tiene enfermedad tras enfermedad, no logran encontrarle qué en la columna, no le habla a sus hijos, o sea, ¿sabes? Ya fue ahorita es una familia desintegrada. No digo que sea a raíz de la santería, pero también creo que... Pero qué coincidencia, algo ¿no? así, Pero qué coincidencia. Algo tan fuerte. También creo que no pasa desapercibido. O sea, ante los ojos de, no sé, de Dios podrá ser... No sé, porque ellos no sé si estén bautizados, por ejemplo, o si ese fue su bautizo. No sé si antes católicamente es algo que no sé. Pero sí he escuchado que el bautizo es importantísimo, que incluso cuando el otro día estaba escuchando una persona que decía que incluso cuando en los indígenas, ¿no? Incluso cuando vinieron los españoles y hicieron, o sea,
independientemente de si seguían profesando, ¿no?, su culto a sus dioses, pedían el bautizo, ¿no? O sea, era algo que independientemente de tu creencia o la religión que practicaras, el bautizo. Mi mamá me obligó a bautizar a mi hija. Yo lo hice por mi mamá, pero ahora digo, qué bueno que lo hice, pues, ¿no? O sea, a mí me bautizó una señora que ni conocíamos, o sea, la que me cuidaba, porque mis papás eran bien hippies y no creían en eso, y también creían de que yo, y que cuando fuera grande, y la señora dijo, no, con permiso, y un día que no estaban ellos, fue y me bautizó sin que ellos quisieran. Ajá, qué padre, qué padre. Sí, no, afortunadamente, porque yo sí creo que sí es un blindaje, pues, ¿no? Que sí es como... Ahora, lo que te quería preguntar hace rato, y ya no quiero desviarme mucho, pero justo con esta persona que decía de los bautizos y todo esto, hablaba, por ejemplo, de las adicciones, que las adicciones muchas veces son entes, o sea, que no es tanto, o sea, que él, en los casos que a él le tocaban, que la mayoría de las gentes que llegaban con una adicción fuerte a cualquier sustancia, desde las más leves hasta las más fuertes, que no eran ellos, que se les tenía que generar un tipo de exorcismo para que ellos pudieran dejar esa adicción. O sea, entonces los anexos y todo eso casi que... No, o sea, sí sirven, pero ¿qué tanto sirven cuando es un ente que se está alimentando de tu adicción? Pues, ¿no? Se está alimentando de tu dolor, de tu tristeza, de tu... No sé. Sí, y fíjate que qué bueno que comentas esa parte. Hay una parte de la psicología, que tampoco soy no soy psicóloga, pero bueno, circunstancias te llevan en donde dicen que el desdoble de personalidades por las diferentes sustancias o drogas que te metes es normal. Ellos dicen, es un desdoble de personalidad, pero porque pues te está metiendo algo y efectivamente eso sucede. Ok, y puedo creer hasta cierto punto que hay cierta lógica. Más sin embargo, efectivamente, como te lo mencionaba, estos seres generalmente son demonios, no son desencarnados. Los desencarnados son muertos que efectivamente regresan, pero los demonios son digamos que los soldados del innombrable, a quien él manda efectivamente a reclutar, almas, y para alimentarse ellos, alimentar al mundo, se alimentan de miedo, se alimentan de los excesos, de los deseos, de las adicciones, del dolor, de la pobreza, de todo lo que genere un desequilibrio, exactamente. Entonces, efectivamente, súmale que a un no bautizado, aparte, tenga adicciones, pues, ¿qué quiere decir? ¿No? O sea, que efectivamente hay algo ahí mal. Aparte, no sé por qué llega este tema en este punto, en este momento y en esta semana, en donde si hacemos un recuento de muchas situaciones, yo creo que ahorita, en este punto, las religiones están siendo juzgadas por muchas situaciones que pasan dentro de las mismas, pero que yo lo dije al principio y no sé si me escucharon. Hay gente que dice, en las iglesias no entran los demonios. Claro que entran, y claro que pueden tentar a un servidor de Dios y convertirlo en algo que no es la palabra de Dios. Entonces, al estar dentro y él hace acciones que no deberían de hacer y que van en contra de la palabra de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Qué piensan que están haciendo? Fortaleciendo el lado oscuro. Sí. Creando legiones. O alejando a las personas de Dios. Ah, claro. ¿Por qué? Porque pues, es evidente, quitándole credibilidad. Claro. Cada vez hay menos personas que creen en las religiones o en la religión católica y lo demás, pero no es por Dios, es por las acciones de muchos humanos que fueron tocados por demonios que efectivamente están cumpliendo con el objetivo de alejarlos de Dios. Oye, yo tengo una historia que me la platicó un amigo, ¿no? Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo. Hagas de cuenta que
Pues que le andaba yendo medio mal en los negocios a un tío de mi amigo, ¿no? Entonces, le andaba yendo medio mal y dijo, oye, pues ¿por qué no vas a ver a fulano? Es un santero de allá, no sé de dónde era, ¿no? No, por decir Tijuana, ¿no? Por decir una dirección, un lugar. Entonces va y va a ver al brujo y le dice, oiga, pues he sentido esto, a ver. Y ya le mueve las hierbas, sí, tú traes algo. Necesito que te traigas una gallina negra. Y dijo el amigo, no, pues ¿Una gallina? una gallinita, pues un caldito, dijo el vato, ¿no? Vamos a, sí, pues un caldito va a querer ser el brujo. Entonces llega y agarra la gallina más gorda que encontró, una pinche gallinota negra, así, ¿no? Entonces, Pobre gallina. No, la gallinota gorda. Y ya llegó con el brujo y le dijo, no, pues aquí traigo ya la gallina, ¿no? Ah, bueno, pues mira, voy a agarrar esta gallina y te tengo que azotar con ella. Si la gallina se muere, quiere decir que el mal va a claudicar. Si no se muere, pues... Y rácales el primer pinche gallinazo. Ay, dijo el amigo del pinche gallinazo. Total que le pegó como 10 pinches gallinazos. Al amigo lo dejó todo madreado con la gallina. Y es que era un gallo de pelea. Y sí se murió y se le fue el mal al vato, pero lo dejaron bien madreado, ¿no? Pues así es la historia, ¿no? Era un gallo de pelea. Mira, pinche gallinona. 2, 3 pinches gallinazos. Ya no quería quedarse con el demonio el vato, mejor. No, así déjale ya, pinche. 2, 3 pinches gallinazos, imagínate. Y la más gorda encontró al amigo. Pues, entonces, ahí está la historia, ¿no? No, ya sé, sí. Quiero aclarar nada más que no tengo nada en contra de los santeros, no sé nada de esa religión. Cuento mi experiencia, cuento lo que yo viví, no digo que, no sé, yo sé que es una religión muy respetable. Salió todo, ¿no? a la situación de que yo mencioné que el lado oscuro es un lado muy tentador y que generalmente quien está de ese lado tiene riqueza y tiene poder. Entonces yo te lo digo porque una servidora, a mí, cuando el famoso eclipse de aquí de La Paz, no sé si se acuerdan. El de los 80. El de los 80, sí. que yo era una adolescente, bueno, ni tanto, un poquito más grande. Y yo me acuerdo que vinieron brujos y personas Porque fue de total, esta sí me índole, acuerdo de eso. de todo mundo. Sí, estuvo fuerte. Y yo en ese entonces pues era una plebe que todavía ni yo estas cosas sí las sabía, sí las sentía, pero todavía no me animaba, vaya. Yo me acuerdo que yo estaba en un centro comercial inexistente en este punto ya. Acababa de salir yo de la universidad y fuimos a hacer no sé qué cosa. Bueno, a veces ya ve que uno iba a perder el tiempo, ¿no? A esos centros comerciales porque ni plazas había, ¿no? Entonces, cuando de repente en una de las, digamos, pasillos, se acerca a mí, y esto es literal, me acuerdo cuando me acuerdo de esto, me acuerdo del rollo y sus leyendas, ¿no? Porque algo muy similar pasó. Entonces yo estaba en el pasillo de dulces y de repente volteo y veo un muchacho guapísimo, galán, una cosa de esas que dices, ay Dios, ¿de dónde salió ese muchacho? Muy guapo, vestido de blanco, erróneamente que tú dirías, ay, el lado oscuro del lado debe de andar oscuro, no, de blanco. Su vestimenta muy ad hoc, como tipo mantas, pero muy holgada, muy guapetón el muchacho. Entonces yo me acuerdo que se acerca a mí y me saluda con familiaridad. Y yo todavía me volteaba así para atrás como de, soy yo. Y luego me dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Le digo, bien. Y luego me dice, ¿te andaba buscando? Y yo así de, yo creo que se equivocó, pues, ¿a qué? Dije yo. Ajá, pero sí, era un hombre muy guapo, muy atractivo, mucho mayor que yo, pero muy atractivo y joven. Yo en ese entonces debía haber tenido como unos 20 años, pues yo creo que este chico debió de haber tenido entre 28 y 30 años, no más de ahí. Muy guapo, muy atractivo. Con esa energía y presencia que a veces se siente como todo un galán. Entonces me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y luego me dice, te estaba buscando. Y dije, pues yo creo que se perdió, ¿no? Dije yo entre mí. Y luego me dice, fíjate que va a haber una fiesta. Me dice, me dio una tarjetita. Y luego me dice, ¿si gustas ir?
Y si gustas ir, yo puedo mandar por ti a tu casa, que vayan y te lleven, porque va a ser en un lugar muy especial. Y yo dije, ¿y con motivo de qué? ¿Y por qué yo? Y aparte, en ese entonces era, cuéntaselo a que más confianza le tengas. Ándale, así, no, literal. Así. Y yo así de, ¿y este? Bueno, chiste, pero cierto, ¿no? Y cuéntaselo a que más confianza le tengas. Y yo, y aparte que una servidora siempre ha sido muy desconfiada. Lo bueno para bien o para mal. Pero también, bueno, esa es otra parte. Entonces, cuando me dice eso, y yo me quedo con la tarjetita, inmediatamente se la regreso. Y le digo, no, le digo, pues, ¿qué es? No, que estás equivocado. No, gracias. Ni siquiera me acuerdo de la tarjetita, direcciones, ni nada. Yo no quise saber nada. Entonces me dice, no, si de todas maneras, ahí te voy a ver. te cambias de opinión, nosotros vamos por ti. Y yo, ¿y tú cómo sabes? ¿O qué rollo, no? Bueno. Tengo unos perritos y unos patines en la casa. Así es. Entonces ya pasó eso, pasó lo del famoso eclipse, y después a los días se supo de la famosa aquelarre que hubo arriba del cerro de la Calavera. No sé si se acuerdan. ¿No se acuerdan? No. Ok, hubo un aquelarre y hubo uno en Todos Santos, creo, si no me equivoco, pero el de aquí, el cerro de la Calavera, fue un aquelarre, que es un aquelarre donde una reunión de brujos, donde se hicieron ciertos rituales y donde efectivamente pues hubo una adoración al ser obscuro, porque en realidad fue para eso, no fue para acá arriba, no fue para allá abajo, ¿no? Entonces, cuando se supo de eso, y por azares del destino, yo dije, bueno, no sé por qué, era cuando todavía estaba que el Messenger y esas cositas, y que el sudcaliforniano, el de sudcaliforniano es que se llamaba un chat, ¿no? Si no me equivoco, o algo así. Sí, que era un chat, ¿no? Como si fuera un Facebook. Como por ahí. Ándale, así, ok. Pues yo me acuerdo que por ahí se dio la plática eso de y que fulanito y que es lo otro. Pues ya después a los años, y ya que había un poquito más de internet, y ya que uno tenía más información, pues yo me empecé a meter un poquito buscando ciertos temas de este tipo. Y pues ¿a quién crees que me voy encontrando en algunas? Al muchachón ese. Pues resulta que era un brujo, precisamente de santería, muy famoso, y de un lugar por allá, por Brasil y por allá, que no hablaba nada brasileño, hablaba muy bien español, o realmente no sé lo que pasó. Yo dije, este es el muchacho que yo vi ese día, y fulanito, cosas así, ¿no? Entonces te das cuenta que a veces, quieras o no, hay una línea de algo está pasando, o alguien nos observa, o alguien sabe de nosotros, y qué miedo, ¿no? Porque la verdad, qué miedo. Yo siempre he dicho esa situación. Entonces, ¿a qué va? Porque tú dijiste que esta persona de la santería tenía mucho dinero. Algo quería, no era invitarte a misa, ¿no? Que tenía mucho dinero. Pues es que efectivamente este chico era multimillonario también, y efectivamente eso sucedía, ¿no? Eso pasaba. Entonces, a la actualidad también no es de conocimiento ajeno que mucho de las élites, porque ahora le llaman élites, o sea, un lugar, es una palabra muy nice, pues no son porque son devotos de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de seres que incluso algunos dicen que ni humanos son, ¿no? Entonces, que tampoco nos vamos a meter en ese rollo. Que bueno, que también es cierto, es que si sumamos un poquito de dónde venimos, pues venimos de Adán y de Eva. ¿Quién fue quien tentó a Eva? Una serpiente. ¿Qué es? Es un reptil. Punto. Entonces, si la partimos de ahí, tiene algo de lógica, ¿no? y es algo así, ¿no? Entonces, sí, hay gente que gana muy bien, o gana dinero bastante bien en esto
Pero que bueno, que implica mucho el hecho de cómo lo utilizas y para qué lo utilizas, ¿no? Definitivamente. Pero de que es cierto de que es muy tentador la parte oscura, sí es tentadora, porque sí te tratan de seducir con las necesidades de cada uno, y una de las necesidades de nosotros los seres humanos es el dinero. Sí. Punto. Entonces es una parte como de seducción. Siempre dice, por ahí hay un proverbio que dice: no envidies al que todo lo tiene, porque al final de los tiempos serán los primeros que serán juzgados. Aquí efectivamente deja un poquito el cómo lo obtuvieron y quién se los dio. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pero es cierto, es una parte muy, muy tentadora y que sí. Fíjate que, hablando específicamente de esta persona, y también, pues ya como en una reflexión, digo... Siempre me andan buscando los gatos, ¿sabes por qué? Y ella es muy... Mira, ella no se deja tocar por nadie. ¿No? No es muy arisca, pero ahorita se me hace raro que estemos porque no los conoce. Bueno, sí los conoce, pero no los conoce. Lo que pasa es que recuerda que si alguien ve energías que nosotros no vemos, no es tanto los perros, los gatos. Los gatos tienen esa particularidad efectivamente de poder ver los bajos astrales o los entes de bajos astral. Y no quiere decir que aquí estén, no, pero como estamos tocando un tema energético, lo más sencillo es que esté viendo lucecitas y cositas así que anda detrás de ellos, y como nosotros estamos provocando la conversación o vaya la información, pues vino acá donde a lo mejor la energía está un poquito más concentrada, que fue lo mismo que empezó hace rato con la maquinita y lo demás, porque pues es normal, ¿no? Estamos elevando una frecuencia. Pero fíjate que hay gente con la que se esconde y no deja que la vean, pero ni siquiera, o sea, se va y se mete en el closet y no sale hasta que se van. O sea, literalmente, ahorita está aquí con nosotros, pero sí hay gente que viene a la casa y en cuanto llegan se esconde en el closet y ya no vuelve a salir. Sí, no sé, hay gente que no le cae bien, hay gente que no le gusta que venga a la casa. Es que recuerda, tú no tienes de mascota un gato, el gato te tiene de mascota. Sí, así es. Pues chicas, no sé si empezamos a cerrar ya esta participación. Yo sé que está muy bueno. Sí, es que de repente no podemos hacer como muy largos los programas, porque a la hora de subirlos se complica y a la hora de pasarlos, ¿no? Pero siento que no es la última participación de nuestra amiga Iris. Yo creo que tengo muchas preguntas, Iris, mira. Pues ustedes sabrán cuántas veces quieran que venga, yo con gusto. Y también de acuerdo al auditorio, a las personas que lleguen a escuchar este podcast, es bueno decir y mencionar que es con una apertura de conocimiento, de, digamos, de creencias, de normas, dogmas, de religiones. Aquí no es juzgar, decir, hacer, no. Estamos hablando de experiencias. Y la verdad es que experiencias pueden haber muchas. Y como yo mencionaba, vamos a hacer toda una vida de este tipo de pláticas, porque nunca vamos a acabar y nunca vamos a concretar o a encontrar la verdad absoluta, ¿no? Pero es pero bastante interesante, que está de moda, vaya, pero que con todo gusto, pues cuando las veces que ustedes me invitan, con gusto estaré por acá. Muy bien. Jonas, para concluir, sí creo que está abierto. Me gustaría pensar que ahorita está en boga o está el boom porque la gente quiere saber más cosas y porque está también la apertura social a que se sepa, ¿no? En otras épocas ya nos hubieran quemado por tener esta plática, ¿no? O sea, ya hubiéramos sido casados sí, ya hubiéramos estado ahí quemándonos en leña verde, pues. Pero o sea, me da esperanza que el tema, que aunque estén mal manejados, pero que haya esa apertura de querer conocer. Sí creo que deberíamos en otro episodio tocar el tema de cómo hacer buen uso y mal uso, porque sí siento que
no asumimos la responsabilidad o no lo hacemos con esa responsabilidad y seriedad que se debería de hacer, porque efectivamente, como dijiste, son energías que ni sabemos manejar, pues, ¿no? Entonces nos vamos, sacamos una receta de internet, se nos hace fácil y no sabemos realmente qué estamos haciendo, pues. Y ¿no? también es cierto, que no todo lo que ves en internet es real, Es real. También hay muchas cosas que en realidad a veces nada más se hacen para subir, Para tener público, ¿no? poder Y público, likes, likes sí. y sumar y monetizar, vaya, así de sencillo. Pero sí es cierto que muchos pasan o hacen sus fórmulas o sus, digamos, consejos a su manera, y hay veces que sí yo me ha tocado que abrimos otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos o clientes que me dicen, oye, fíjate que bajé de internet esto y esto otro, y le digo, a ver, pásamelo primero, ¿no? O sea, a ver qué rollo que es. Y yo así de, ni te metas en cosas que no debes de meterte, o pues, no te va a servir, o sea, hazlo si lo quieres hacer como un paliativo, como una situación así, un placebo, ¿no? Algo por sentir que hiciste algo, ¿no? O hay algunos otros de que te digo, ¿sabes qué? Es que ahí como que siento que como que estás moviendo otras cosas y como que está también